Y viajando al mundo, amables televidentes, vimos que en México se presentaron las elecciones presidenciales en el fin de semana y por primera vez ganó una mujer en la presidencia de ese país. Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, ha ganado las elecciones en México con el 87% del escrutinio y se convierte en la primera mujer presidenta de la historia de Norteamérica, tras unos comicios en los que estaban llamados a las urnas más de 97 millones de personas. La que partía como favorita sucederá y continuará con la línea de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que siendo López Obrador presidente, ella tuvo un cargo. Mucha gente dice que con su triunfo, ahora muchas de las cosas que hacía el presidente López Obrador le va a dar continuidad. Ojalá que tenga independencia. En ese sentido, pues se han dado el caso de presidente de gente que de un mismo partido gana y el presidente anterior quiere estar pendiente a todo. Entonces, esto es un reto para México porque es la primera mujer presidenta. También pone fin a 6 años al frente del Ejecutivo sus rivales Xochitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Maynés, del Movimiento Ciudadano, han reconocido su victoria y la llamaron para felicitarla. Tras una campaña marcada por la violencia y la inseguridad en la que fueron asesinados unos 30 candidatos, la jornada electoral, que se elegían a unos 20,000 cargos públicos, transcurrió básicamente con normalidad en la mayor parte del territorio, excepto en el estado de Puebla, donde las autoridades han informado de la muerte de 2 personas en distintos incidentes. También se da el caso de que la actual presidenta se suma así en América Latina, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, la cual asumió en 2022 como ganadora de las elecciones del año anterior, y a la de Perú, Dina Boluarte, quien llegó a la presidencia también en el 2022, en este caso por sucesión constitucional, después de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo por un autogolpe. También América Latina es precisamente la primera región del mundo en la que una mujer llegó a la jefatura de Estado, María Estela Martínez, del 74 al 76, quien fue elegida vicepresidenta junto a su esposo, el 3 veces presidente Juan Domingo Perón, y por mandato constitucional fue su sucesora con tras la muerte de su esposo. Hubo otro caso, amables televidentes, en esta semana que llamó mucho la atención y fue la muerte de Juan Gibres. Juan Tomás Gibres Miller, que falleció en Puerto Plata mientras cumplía pena por violación a la ley 50-88. Fue uno de los tantos dominicanos que sufren lo que es la indolencia en ese sentido, porque mantienen una política anacrónica sobre drogas que solo entiende de castigo. Juan Gibres, hay que destacar que es una víctima más de quienes se niegan a seguir los caminos de ciencia y la humanidad. Lamentablemente en esta ocasión esta condena devino en sentencia de muerte para una persona porque, estando preso y esperando qué iba a ocurrir, falleció en la cárcel por un infarto. Pero vemos el caso también de muchísimas personas en sentido general que son enviados a prisión por ser consumidores de cannabis o marihuana, que nuestra ley disfraza de posesión culposa, o por delitos no violentos relacionados con las drogas. En el caso de Juan Gibres, él no era traficante de drogas apresado infragante con un alijo listo para ser comercializado. Era un reconocido investigador, divulgador y activista social que promovía los beneficios médicos del uso del cannabis que él mismo utilizaba para sus problemas de salud. Fue un hombre instruido, ingeniero de profesión, que con vehemencia arrojó enarbolando datos aportados por la ciencia y abogaba por una transformación, porque él utilizaba ese tipo de cosas para el tema medicinal.
pero tampoco no era para nada negativo. Por otra parte, amables televidentes, en esta semana parece que eso se ha puesto ahora de moda, una moda muy mala, por cierto, y fue el caso de el asalto en dos sucursales bancarias. Primero, en Santiago, el Banco de Reservas, y también el caso de la banca privada, el Popular, que pues asaltaron esas sucursales bancarias. Haciendo una panorámica, una radiografía al respecto, vemos que básicamente en tan solo 10 días de diferencia surgieron estos dos asaltos. En los últimos 10 años, al menos 8 sucursales también de distintas entidades bancarias han sido vulneradas por antisociales que han logrado sustraer cantidades millonarias. Recordemos que el lunes 3 de junio, 4 asaltantes irrumpieron la sucursal del Banco Popular, ubicada en la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palme, en el Distrito Nacional, y en un solo 2 minutos y 8 segundos perpetraron el asalto y huyeron del lugar con una cantidad indeterminada de dinero. Sobre el hecho, quien es Diego Pesquera, informó que varias personas han sido entrevistadas para fines de investigación por el robo. Asimismo, añadió que las autoridades están trabajando para identificar el vehículo en el que escaparon los asaltantes. En ese caso vimos, por ejemplo, mucha gente comentó eso, que se le vio como el rostro a esta persona, pero muchas veces esa es otra máscara que se ponen encima de la cara, porque este señor tenía como una barba y se le veía el rostro bien, pero eso a veces es otra máscara que se ponen y finalmente no resultan ser bien identificados. Y vemos ahí en pantalla cómo apunta al vigilante. Ojalá que este tipo de cosas se resuelva y que no se convierta en una mala moda aquí en República Dominicana. Nos vamos, amables televidentes, a una pausa comercial y tal como habíamos anunciado, nos acompañará en la entrevista estelar el ingeniero Rafael Tobía Crespo, diputado al Congreso por el partido Fuerza del Pueblo. Ya volvemos.